¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, hoy, gracias a Dios ya, un inicio de semana. Pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-7390-9192, nuestra página de internet montemaria.org, diagonal amor, nuestras redes sociales, Madre Blanca MJM, Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe o Montemaría Radio y Televisión. También estamos por canal 50.4, área de San Diego y Tijuana. Y bueno, pues ahí estamos compartiendo con ustedes. Seguimos aprendiendo, pero antes saludo a Madre Blanca Margarita. Madre Blanquita, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por compartir con nosotros y acompañarnos. Así es, le damos la bienvenida a su programa ¿Y Jesús qué haría? Y vamos a seguir compartiendo. Les recuerdo nuestros números telefónicos 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Desde Estados Unidos 01152, el 011-52-664, 689-7390, 91 y 92. Esos son los números telefónicos para que se puedan comunicar con nosotros. Y repito, nuestra página www.montemaria.org. Y también tenemos en Denver, área 720-229-5642, con Pilarica. Ahí está ella también acompañándonos. Muy bien, ¿qué era lo que habíamos estado viendo, contemplando programas anteriores? Y tratando de entender y conocer un poquito más acerca de lo que hacen nuestros hermanos protestantes, cómo nos atacan, cómo nos justifican o nos llevan a cuestionar dónde dice en la Biblia qué, dónde dice en la Biblia esto, dónde dice en la Biblia lo otro. Y hemos estado hablando de algunos aspectos prácticos. Ya habíamos entrado en este último programa anterior, habíamos hablado de las imágenes y vimos algunas citas bíblicas que nos recordaban precisamente toda esta actitud que van a ser muy frecuente, precisamente de que ustedes son idólatras, es que la Biblia dice que no te harás imágenes y que ustedes se lo hacen, y bueno, pues vemos cómo si no hay conocimiento, pues terminamos creyendo esto y terminando en una idolatría. Pero bueno, estábamos viendo precisamente el alcance del mandamiento de no hacer imágenes. No adorarás imágenes, no te harás imágenes de algo de arriba. Obviamente el alcance no es prohibido hacer imágenes, prohibido adorar imágenes, porque la misma Biblia manda hacer imágenes de querubines, la serpiente de bronce, que habíamos leído algunos pasajes bíblicos donde se habla de esto. Entonces, ¿cuál sería la intención o el alcance que tenían los autores sagrados? Van a dar un planteamiento muy interesante, ¿sí? Porque vamos a ver que los autores sagrados y quien inspiró a los autores sagrados, pues obviamente no pretenden reaccionar principalmente contra una representación sensible, o sea, que se pueda ver, palpar, como nos han dicho, ya que la misma Biblia sabemos que está colmada de representaciones sensibles y la historia del pueblo de Israel nos muestra cómo Dios manda en varias ocasiones hacer estas imágenes. El problema, veíamos y lo contemplábamos, precisamente que nosotros como católicos no adoramos imágenes porque es pecado, es idolatría y no podemos nosotros adorar. Solamente a Dios se adora, ¿sí? Dios prohíbe la fabricación de imágenes destinadas a la adoración, porque ese culto solo le corresponde a Dios. Entonces, que nos quede muy claro. Entonces, es pecado de idolatría el adorar una imagen, sea representativa de Dios, de un santo, o de la Virgen, como si fueran Dios. Hay que entender bien esto. No es idolatría, por ejemplo, cuando entendemos
bien el sentido de estas imágenes, ¿no? Sí, no es idolatría el hecho de representar a Dios, no, sino o de poner imágenes que lo representen, ¿sí? Porque no se está adorando la imagen, sino lo que representa. Es como el joven que tiene la foto de su novia, de su mamá, y pues obviamente ve la foto y no está enamorada del papel, no está enamorada de la pintura, está enamorado de lo que representa, o sea, está representando a su esposa, está representando a su novia o a su madre. Entonces no está enamorada. De vez en cuando a lo mejor le dará un besito a la foto, porque, ay, extraño a mi mami, ¿no? O extraño a mi novia. Como es cierto que yo conozco, ¿no? Que extraña a la novia y luego se pone a darle besos a la computadora ahí. No quiero decir quién. Entonces, entonces, esto no es que estés amando un pedazo de papel. Hay que entenderlo bien, ¿sí? Entonces, no es sino la persona que está retratada en ese pedazo de papel. Obviamente podemos verlo con todas las fotografías de nuestros seres queridos. Entonces, cada una de estas personas al mirar estos retratos piensan en las personas de carne y hueso que conocen. No piensan en el pedazo de papel que está ahí. Están pensando a la persona que conocen o que saben que están ahí representadas en esas fotos, ¿no? Sí. Entonces, de la misma manera es también nosotros, es al ver una imagen de un santo o la imagen de la Virgen, ¿sí? No nos detenemos en el papel, en el barro, en la arcilla, en la pasta, ¿sí? En la madera, ¿sí? En la que están fabricadas, sino en la persona real que está detrás, ¿sí? De todo esto. Y que son personas que pueden interceder por nosotros. O sea, son personas reales, existieron en este tiempo, pero siguen existiendo en la presencia de Dios. Haciendo algunos aspectos, en el concilio de Nicea, allá por el año 325, se va a establecer algo muy interesante, la importancia de las imágenes como enseñanza. Después en nuestra historia de la iglesia va a haber un periodo de iconoclastía, donde se van a destruir muchas imágenes, porque se decía que se estaba cometiendo actos de pecado, de adoración, de idolatría. Déjenme decirle que mucha de nuestra gente comete estos pecados de idolatría por ignorancia y también porque los padrecitos no nos enseñan o no queremos aprender. A lo mejor sí nos enseñan, pero nosotros ya tenemos una fe muy, muy arraigada y no nos la queremos cambiar, no dejamos que nos la cambien, ¿no? Entonces esto desgraciadamente vamos a ir viendo. Nosotros entonces tenemos imágenes de santos, imágenes de la Virgen, incluso la imagen misma de la cruz donde Jesús fue crucificado. Las podemos tener de pintura, las podemos tener de bulto, ¿sí? Y que se exponen en las iglesias, estas imágenes, ¿sí? Y esto obviamente, tanto las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, como de la Madre Santísima, la Virgen María, ¿sí? De los ángeles y de todos los santos, son imágenes que son reconocidas como tal. Les voy a leer este texto, déjenme aquí lo tengo, del Concilio de Nicea. Dice: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada en nuestros santos padres y de la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella, definimos con toda exactitud y cuidando que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como la de los mosaicos u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador, como la de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Esto declaraba el Concilio de Nicea en el año 325. Ahora, nuestra fe no depende de nuestra visión, o sea, no porque pueda haber voy a creer o porque pueda haber esas imágenes voy a creer. Obviamente no se trata de eso, pero no se trata tampoco de despreciar las imágenes. Entonces,
fíjense qué interesante, porque el cuerpo de Jesús presente en este mundo, o sea, cuando tomó carne, era una imagen para sus discípulos. Y esto nos lo enseña también el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Muchas veces en varios pasajes, diciendo, la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. O sea, cómo Dios va a utilizar un cuerpo para hacerse visible a los ojos del hombre, ¿sí? O sea, va a utilizar un cuerpo. Esto va a ser muy, muy interesante. Entonces, y lo dice más adelante, lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Entonces, obviamente, pues esto nos abre un entendimiento más claro de lo que nosotros creemos. Entonces, la Iglesia, óiganlo bien, siempre ha condenado la adoración de imágenes, siempre. Desgraciadamente, sí hay que reconocerlo, que se ha caído en este acto de adoración. Se cree más en la imagencita que en la presencia, por ejemplo, de Jesús en la Eucaristía, donde el Santísimo está expuesto y mucha gente se va a los santitos a pedirle a los santitos para que les haga el milagro. Obviamente es una fe muy pequeña y ignorante también, que ha llevado precisamente a muchos errores. Entonces, la Iglesia siempre ha condenado todo lo que es la idolatría. Y lo vemos en el Concilio de Nicea en el año 787, donde se hablaba precisamente de la adoración de las imágenes. Y dice así el texto: no está de acuerdo con nuestra fe que propiamente da adoración a la naturaleza divina, aun cuando haya gestos que tengan apariencias de adoración, como aquellos con los que se honra la figura de la vivificante cruz o los libros santos de los evangelios, así como otros objetos sagrados, ¿sí? Aunque haya gestos de apariencia de adoración. El catecismo de Trento del año 1466, creo, no 400 no puede ser, 1566, porque 400 todavía no, 1566 va a enseñar precisamente cómo se comete idolatría. Dice: adorando ídolos e imágenes como si fueran Dios, o creyendo que ellos poseen alguna divinidad o virtudes que les dé derecho a recibir nuestra adoración, a elevarle nuestras oraciones o a poner nuestra confianza en ellos. ¿Sí? Óiganlo bien, en las imágenes. ¿Sí? Y el catecismo nos dice, la Escritura constantemente nos recuerda que hay que rechazar los ídolos de plata y oro, la obra de manos de los hombres. Ellos tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven. Y entonces estos ídolos vacíos hacen vacío a sus adoradores. ¿Se acuerda ese pasaje cuando estudiamos los salmos? ¿Sí? Y que hablaba precisamente de esta situación de los que adoran a los ídolos, se convierten en lo que están adorando. ¿Se acuerda que una vez creo que es el Salmo 115, si lo quiere buscar? Entonces, entendido esto, vamos a hablar de por qué es importante el culto de veneración a los santos. O sea, hombres y mujeres que se les rinde un culto de veneración. ¿Sí lo tenemos? A ver, ¿qué nos dice? No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu amor y tu lealtad. Que no digan los paganos, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo y hace todo cuanto quiere. Plata y oro son sus ídolos, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz. Son como ellos los que los hacen, los que ponen su confianza en ellos. Casa de Israel, confía en Yahvé, Él es tu auxilio y tu escudo. Entonces, fíjense, las objeciones ustedes las han oído constantemente, ¿no? Porque la iglesia venera tantos santos que no se supone que al único al que hay que adorar es a Dios. O si usted le reza a una virgen muda. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿sí?
y otros que como a través del culto a los santos, a las imágenes, se pueda precisamente perder la atención a nuestro Señor Jesucristo y se les dé mayor preferencia, obviamente, todos estos elementos que se dan a veces ahí, que están ahí latentes y que uno dice, pues, ¿cómo es esto? Entonces, estas objeciones que ustedes han oído, que yo he oído, se repiten, que hemos, pues, obviamente, escuchado constantemente, que es por qué se le rinde este culto de veneración a los santos. Obviamente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay ninguno otro, y nosotros lo aceptamos como católicos, como cristianos, ¿sí? Y no solamente pues lo que dicen los hermanos protestantes con este aspecto, tienen toda la razón y merecen nuestra felicitación, porque tienen bien claro que solamente a Dios se ha de adorar, y a Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto, óiganlo bien, es lo que enseña la Iglesia Católica, lo enseña. ¿Sí? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y este es Jesucristo, no hay ningún otro. Los santos que la Iglesia Católica venera, hay que entender primero qué significa venerar, honrar, se le da un honor, un lugar especial, no un culto de adoración, se le da un honor y obviamente es, bueno, pues algunos elementos, por ejemplo, uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Venerarás, venerable, venerable anciano, padre. O sea, es el respeto, la honra que le debemos a nuestros ancianos, hombres, mujeres, que nosotros queremos y queremos mucho, como son papá, mamá, los abuelitos, algún tío o tía, ¿sí? Personas que merecen ese respeto. ¿Por qué? Por la edad, ya solamente por el hecho de la edad, ya se les da un lugar. Incluso en nuestra cultura, gracias a Dios, ahora se les da a nuestros adultos de la tercera edad, se les da preferencia. Yo lo veo con mis papás, cuando me toca llevarlos al hospital a que hagan sus exámenes, me dicen, no, en 20 minutos estamos, cuando es una colota, pero dan preferencia a los de la tercera edad. O sea, si hay una colota de personas, los primeros que pasan son los de la tercera edad. Aquí, cuando doy la comunión, ¿qué es lo primero que les digo? Personas que están, adultos de la tercera edad enfermitos, no se me formen, se ponen a los lados y a ustedes primero les doy la comunión. Es en una deferencia, o sea, son personas cansadas, a lo mejor que ya no pueden caminar o no pueden estar mucho tiempo parados, y me gusta tener esa deferencia, como honra, de honrar a nuestros ancianos, adultos de la tercera edad, por la edad que merecen, por la edad que tienen, perdón, se merecen pues ese lugar, ese trato especial, ese cuidado que debemos de tener nosotros como jóvenes. Ay, sí, tú muy joven. Bueno, pues no estoy tan viejito, ya voy a entrar a la tercera edad, creo que se considera a los 60, a los 65, pero bueno, me faltan 9 años. 60, me faltan 9 años para entrar a la tercera edad. Ahí la llevo. Sí, sí, no diga, no ponga esas caras, monjita, que ya pronto me alcanza. No, no es cierto. Entonces, los santos que la Iglesia Católica venera, entonces cuando digan, vamos, el culto de veneración es un lugar, vamos a poner otro ejemplo de honrar. El niño que saca primer lugar en la escuela, donde se le pone en el cuadro de honor, se le está reconociendo una cualidad, se le está reconociendo un aspecto sobresaliente de ese joven que se esforzó, que logró, sí, obviamente un puesto. Entonces, cuando nosotros hablamos de venerar, no se está hablando en ningún término ni en ninguna idea sobre este aspecto como mediadores alternativos. O sea, si Jesús no me escucha, pues voy con para que sí me cumpla lo que Jesús no me quiso dar, o papá Dios no me lo quiso cumplir, ¿sí? O que son mediadores alternos o mediadores independientes de Jesucristo. Así como que tienen ellos sus palancas, tienen ellos sus moviditas, me van a conseguir lo que yo quiero, ¿sí? No, no es así.
realmente, ¿quiénes son los santos? Son grandes amigos por su vida, por su manera de haber vivido su fe, por su manera de haber ofrecido su sacrificio, que pueden ser mártires, que pueden ser santos por su manera de vivir. Incluso nuestra Madre Santísima, como familiar de Jesucristo, recuerden que fue verdadera madre de Jesús y verdadera madre de Dios, ¿sí? Y obviamente, pues era muy querida por Jesús. Yo creo que ahí no podemos nosotros negar la actitud de María para con Jesús y de Jesús para con María, ¿sí? Y cómo, y vamos a ver cómo María cede a las peticiones de Jesús, por ejemplo, en las bodas de Caná. O sea, es muy interesante. Es llamada la madre de Jesús. Toma al niño Jesús y a su madre, cuando José tiene que salir huyendo, o sea, le dice el ángel, toma a Jesús y a su madre, ¿sí? Y obviamente para que lo cuiden. Entonces, lo que hacemos con los santos es un acto de respeto, de honra, ¿sí? Y obviamente, pues con María, que se le da un honor arriba de los santos, a esto se le llama hiperdulía, a los santos dulía, que en pocas palabras es veneración. Pues un grado más de veneración normal que a los santos, pues es la mamá. Por ejemplo, yo, gracias a Dios, tengo a mis padres y tengo, pues, personas que me quieren y todo, ¿no? Y pues a lo mejor les presento un amigo, ay, mira, es amigo del padre Jorge, mire, mucho gusto, lo que se le ofrezca. Pero si les digo, oigan, ella es mi mamá, no, lo que quieras, y tienen una mayor deferencia por ser mi madre, por ser la madre del padre Jorge. Entonces, pues no es lo mismo que yo pues es mi amigo, pues, pero ya les digo, es mi mamá, pues ya tiene peso, o es mi papá, tiene peso, ¿no? O sea, o es mi hermano, mi hermana, mi sobrina, o sea, de sangre tiene mayor peso que decir es un amigo. Por lógica, obviamente, no estoy hablando de otra cosa que no sea lo que, pues, naturalmente hacemos en las relaciones, ¿no? Entonces, ella es la madre de Jesús y entonces vamos a ir descubriendo cuando se dan las bodas de Caná, simplemente lo que hace María, hagan lo que mi hijo les diga. Ella le pide a Jesús, él aparentemente le dice, no, lo siento, no puedo, no es mi tiempo, madre, no, a ti y a mí que todavía no ha llegado mi hora. Y entonces María simplemente dice, hagan lo que mi hijo les diga. Está confiando plenamente en Jesús, María. Entonces, cuando nosotros rezamos y veneramos, son a personas que están en el cielo. Así de fácil. Alcanzaron la meta. Personas que ya han logrado o lograron, por lo que ustedes quieran y manden, no por mérito propio, obviamente, sino por la misericordia de Dios, la gracia que habitaba en ellos y la lucha que tuvieron, son a los que rezamos y honramos. Sí hay imágenes de ello, pero son recordatorios de esa persona física y real que vivió en este planeta, que hizo cosas, que sirvió, que dio su vida, que se sacrificó, que estuvo ayudando a los pobres, que estuvo predicando de una manera increíble, que hubo manifestaciones poderosas como milagros. Estoy pensando en Martín de Porres, estoy pensando en un San Francisco de Asís con las llagas, estoy pensando en un Padre Pío de Pietrelcina o en un santo cura de Ars, que él no hizo ningún milagro, simplemente fue un hombre, un pastor que amaba a las ovejas. Entonces, son personas que llegaron a vivir una vida aquí en la tierra y que ya están en la presencia de Dios y se tiene una imagen de ellos, o sea, es un recordatorio de la persona que estuvo viviendo de alguna manera en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, obviamente es una realidad que nos va a ayudar en este sentido. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, con las fotos de nuestros seres queridos? Pues las tenemos en un álbum. Ay, no, porque los voy a tener encerrados. No, pues espérate,
Ese no es tu familiar, es una foto de él. Sí, una foto de él. Digo, no lo pongo en un álbum porque lo voy a encerrar. No es la persona. Obviamente, esto nos va a permitir entender. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 3, algo muy interesante. Capítulo 14, versículo 3. Cantan un cántico nuevo, delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. O sea, se está hablando de aquellos personajes que son los santos, que asisten al trono del Cordero, cantan un cántico nuevo, un canto nuevo delante del Cordero. ¿Quiere leernos Apocalipsis 19, 6, 8? ¿Sí? Este cántico, ¿qué es lo que nos dice? Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos, y decían: Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos, y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se han concedido vestir de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, son seres, criaturas que vivieron entre nosotros y que han alcanzado la gloria de estar en la presencia del Cordero. Y son a los que les pedimos que nos ayuden. Pero es en Jesús, no por ellos, no porque sean mejor o superiores o independientes de Jesús. Lo mismo sucede obviamente con nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Sí, obviamente Jesús quiso hacerse hombre y como tal se sometió a las reglas, a los mandamientos. Y uno de los mandamientos judíos que también tenemos nosotros es: honrarás a tu padre y a tu madre, honrar a los padres. Entonces Jesús como hijo honró a su madre. ¿Ustedes creen que, bueno, usó el cuerpo de María y ya después la hizo a un lado? No. Ok, si a nosotros como criaturas se nos pide cuidar, proteger, amar, servir a nuestros padres, y más cuando ya están ancianos, ya no están. Entonces, si Jesús como hombre quiso honrar a su madre en la tierra, ¿cuánto no querrá hacerlo en el cielo? ¿Y tendría algún problema que lo hiciera? Tiene el poder, tiene la autoridad para poder, el lugar que él quiera darle a su madre. Yo creo que sí. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Jesús, los hijos del trueno, los Boaner, o la mamá: ay, Señor, concédele a mis hijos que se... Eso no me corresponde a mí, mi padre lo tiene destinado. ¿Quién escogió a María para ser la madre de su hijo? El papá. Entonces, ¿quién mejor que María ha cumplido a plenitud también la voluntad del Padre? Entonces, obviamente, es interesante entender, pues, que lo que estamos haciendo con la Virgen es lo que Jesús hizo con su madre, honrarla. Y nosotros hacemos lo mismo. Por ejemplo, yo tengo el gusto de conocer a los papás de Madre Blanca Margarita. Yo los quiero mucho y los trato, les ayudo, los sirvo, y es precisamente porque respeto y quiero mucho a Madre Blanquita. Al principio tal vez no me lleva muy bien con su papá, pero hoy
nos llevamos bastante bien y quiero mucho a don Alfredo, ¿no? Al principio era deferencia a Madre Blanquita, pero ahorita ya es también esa relación de cariño especial hacia ellos. Yo muchas veces lo veo también con la gente que trata a mis papás. Al principio, son los papás del padre Jorge, pero mis papás después tienen ese don, o yo no sé qué, la gente los llega a querer, ¿sí? Los llega a querer y ya, aunque yo no vaya, a veces se los llevan de paseo, se los llevan a comer, se los llevan acá y a mí nunca me sacan. No, bueno, no puedo, pero me da mucha ternura porque al principio son los padres del padre Jorge y ahora el padre Jorge no cuenta, no importa. Bueno, es un sentido, ¿no? Sino que hay esa relación directa con mis papás, los quieren, los aman. Obviamente siempre está la relación conmigo, siempre, pero en este sentido aquí obviamente no estamos quitando a Jesús para poner a María, en ese sentido no, si es simplemente por amor a Jesús respetamos, veneramos a María. Yo sé que mucha gente lo hace por cariño hacia mi persona, y yo lo agradezco siempre, siempre, porque son detalles hermosísimos que tienen para con mis viejos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función entonces de las imágenes para los católicos? ¿Para qué son las imágenes? Son recordatorios de seres humanos que fueron capaces de imitar a Jesús en grados extraordinarios, que estamos llamados nosotros también a imitar, que estamos nosotros a ver. Entonces ellos lo lograron y fueron personas como tú y como yo, criaturas que también cometieron pecados. El santo no es el perfecto, porque no dejaron de cometer pecados. Al contrario, ellos tomaban más conciencia de sus pecados y más dolor les daba el haber cometido esos pecados. Era un dolor en el corazón muy grande que tenían estos hombres, estas mujeres, ¿no? Sí, obviamente esto hay que entenderlo y hay que enseñarlo. Estas personas fueron capaces de imitar a Jesús y que obviamente, y que nos vamos a salvar si hacemos lo que ellos hicieron. No que ellos nos vayan a salvar, pero si vemos su vida y aprendemos de ellos, así como un niño imita a un cantante, imita a un deportista. Yo quiero ser como Messi, no, yo quiero ser como Michael Jordan, yo quiero ser como ahora que va a venir esta señora que no me gusta para nada, ¿no? Como Alejandra Guzmán. Ay, yo quiero ser, pues, obviamente. Entonces, lo que hace falta es que las personas vean la vida de estos santos para querer ser como ellos. Yo creo que en algún momento en una película o en un libro, cuando se vea un personaje se identifica, ay, yo quisiera ser como este, yo quisiera ser como aquel. Pues recuerdo la película de La Cristiada, ¿no? En donde están atormentando a ese niño, José Sánchez del Río, y José Jesús Sánchez del Río, y así decía, ay, yo quisiera ser como el de valiente. La verdad, sí, porque no, hombre, cualquier dolor y ya uno se anda quejando. Y a este niño le quitaron la piel, le cortaron los pies, la planta, y lo pusieron a caminar así. Después le dieron el tiro de gracia, lo mataron. Pero dice, wow, ser como ellos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿cómo sabemos que estos personajes están en el cielo? Obviamente, ya lo hemos leído. Vamos a ver otra vez Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, donde habla de la multitud que vienen de los 144 después. Y miriadas y miriadas y miriadas. A ver, madre. El espíritu, el agua y la sangre, los tres convergen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Este es, pues, el testimonio de Dios, que ha testimoniado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios, posee el testimonio dentro de sí. Quien no cree a Dios, le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo,
tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, ese era nada más el primer versículo, pero ahora váyase al capítulo 8, versos 3 al 4 de Apocalipsis. Apocalipsis. Ah, ¿no estabas en Apocalipsis? Con razón yo decía, es Apocalipsis 5, 8. Porque ya decía yo, pues espérate. Sí, nos dice, cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero, que tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. A ver, ¿las oraciones de quién? De los santos. De los santos. Ahí tenemos el papel de la oración de todos esos hombres y mujeres que están en la presencia de Dios. Se le presentan al Cordero, ¿sí? La oración de los santos. Y luego vaya hacia 8, Apocalipsis 8, 3 al 4. ¿8, 3? 3 al 4. 8, 3. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. 3 y 4. El 4. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Otra vez, con las oraciones de quién? De los santos. Ellos no hacen otra cosa más que presentarle al Cordero las oraciones. Que se le presenten, que se les hagan. Ellos no hacen otra cosa más que presentar las oraciones de los santos. Entonces, lo único que hacemos es que les pedimos a los santos que nos tomen en cuenta en esas oraciones. Porque ellos ya están en la presencia del Cordero, ya están disfrutando de esta maravilla que es la misericordia de Dios. La gracia santificante, ¿sí? Y precisamente entonces, estas citas bíblicas son Apocalipsis 5, 8 y Apocalipsis 8, 3 al 4. Son las oraciones que los santos presentan al Cordero, ¿sí? Entonces, lo que pedimos es que nos tengan en cuenta. Como cuando a mí, ¿qué es lo que me hacen? Padre, pida por mí. Padre, le dicen a Madre Blanquita, Madre, por favor, acuérdese de mí en sus oraciones. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer cosas. No, o sea, simplemente lo que hace el sacerdote, se las ponemos delante de Dios. Yo lo hago cuando celebro la misa. Madre Blanquita lo hace en sus horas santas, lo hace cuando participa de la misa y en ese momento también ella le está presentando a Dios las intenciones de todas las personas. Yo como sacerdote, ella como religiosa, y ustedes también lo hacen cuando van y se presentan en una misa y están pidiendo por un ser querido. No hacen otra cosa más que presentárselo al Cordero, o sea, a Jesús en la Eucaristía, en el sacrificio que Jesús hizo. Entonces los santos lo siguen haciendo. Y una vez platicando con un protestante, ¿sí? Donde el pastor decía, es que ustedes que le oran, le digo, ok, solamente el único intercesor es Jesucristo, ustedes no deben de orar a los santos. Le digo, una pregunta, sus feligreses, sus ovejas, ¿qué le piden a usted? ¿Que ore por ellas? Sí, ¿y por qué? No tiene que hacerlo, si el único mediador es Jesucristo. Bueno, pero es diferente. No, es exactamente lo mismo. O sea, usted le va a presentar a Jesús las oraciones de su pueblo, ¿sí o no? Sí, pues eso es lo que hace el santo. El santo le presenta a Jesús las oraciones del pueblo que le está pidiendo un favor. Entonces, no hay ningún pecado, no hay ninguna falta. Si entendemos bien esto, ¿sí? Entonces, los protestantes, cuando nos atacan y nos dicen que el culto católico a los santos, pues ya vemos este argumento. Entonces debemos aclarar nosotros con todo eso de que
pues obviamente todo esto que les acabamos de decir lo dice la Iglesia Católica en sus diferentes libros, incluyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, obviamente muchos católicos no conocen esto y sí caen tontamente en esos actos de adoración, de idolatría, que tenemos que luchar contra esto, ¿sí? Y hay gente católica que tiene actitudes confusas, equivocadas y obviamente pues hacen actos completamente aberrantes, ¿sí? A las imágenes y a los santos en general. Lo más aberrante para mí es que esté el Santísimo expuesto y que se vayan a la imagen de algún santo cuando está el mero Jesucristo ahí presente, ¿sí? Obviamente este tipo de personas no creo que lo hagan por maldad, más bien es ignorancia. Una ignorancia, obviamente, que no nos vamos a poner muy roñosos, ¿eh? Estas situaciones, hasta los mismos apóstoles cometieron estas burradas. O sea, para que no nos pongamos así, los mismos apóstoles, Jesús les estaba hablando, hey, me voy a partir el alma, voy a entregar. Y ellos venían, ¿quién es el más importante, tú o yo? Oye, Jesús les está hablando de algo trascendental, su pasión, muerte y resurrección. Y ellos, yo soy más importante. No, espérate, es que yo llevo la lana. No, pero es que a mí me dijo que yo era la piedra. No, pero es que yo soy el más jovencito. No, pero es que nosotros. O sea, así como Jesús con ganas de agarrarlos a cachetadas, ¿no? Diciendo, oye, ¿de qué estás hablando? Entonces, hay que educar a nuestra gente. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Venían discutiendo cosas estúpidas, cosas que no iban de acuerdo a lo que Jesús les estaba enseñando, ¿sí? Pero obviamente, si nosotros no entendemos esto, pues vamos a pensar que la iglesia enseña esa doctrina, y esa no es la doctrina de la iglesia, no está a favor de nada de eso. Entonces, si algún católico venera una imagen de manera supersticiosa, toca al santo y te vas a limpiar, tócale. Y hay gente que, o sea, obviamente estamos cometiendo y lo está haciendo en contra de las enseñanzas o a pesar de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Aquí le vamos a dejar, se nos ha acabado el tiempo. No creo que haya preguntas, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.